Hola a todos, soy Miguel y en este video vamos a hablar acerca de los verbos regulares y sus conjugaciones en el pasado en inglés. Primero entendamos un poco qué es un verbo regular. Un verbo regular es un verbo que se puede conjugar de manera uniforme sin modificar su raíz. Miremos unos ejemplos en español primero. En español nos damos cuenta de los verbos regulares o irregulares cuando hacemos conjugaciones en el participio pasado. ¿Qué es un participio pasado? Seguramente ustedes han hecho conjugaciones u oraciones verbales en las cuales ustedes dicen: me he sentido bien, he estado aquí, he jugado fútbol, he comido una hamburguesa. Cuando un verbo en español tiene la terminación ado ido, significa que este verbo está conjugado en el participio pasado. Entonces, ¿a qué viene esto? Muchas veces vemos verbos como romper. Yo he rompido. No, señor, nosotros nunca decimos eso en español. Nosotros decimos yo he roto. Este verbo que no se conjuga de manera uniforme como los otros para el participio pasado es un verbo irregular, pero todos los otros verbos que se pueden conjugar en el participio pasado teniendo esa terminación ado ido son verbos regulares. Ya teniendo una idea clara de qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular, veamos qué es lo que sucede en inglés. En inglés tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Los verbos regulares tienen unas reglas específicas para hacer sus conjugaciones en pasado, que básicamente un verbo regular en pasado es el mismo verbo regular en el participio pasado, cosa que no sucede en español, porque si yo digo comer es el infinitivo, como es en presente, comí es en pasado, comido es participio pasado. En inglés, el verbo cuando se conjuga en pasado, si es regular, es exactamente el mismo que en el participio pasado. La mala noticia aquí es que mientras para los verbos regulares podemos seguir ciertas reglas en sus conjugaciones en pasado, con los verbos irregulares no sucede eso y básicamente tenemos que aprenderlos de memoria. Pero eso será material de otro video. De momento nos vamos a enfocar en los verbos regulares, sus reglas para poder escribirlos en sus conjugaciones en pasado y sus reglas fonéticas en el momento de pronunciarlos. Empecemos entonces con las reglas que tenemos que tener en cuenta para poder convertir un verbo regular en su forma pasada. Si te gusta lo que estás viendo, te recomiendo que te suscribas a mi canal para que puedas recibir actualizaciones diarias de los contenidos que estoy constantemente publicando. La primera regla es que para poder convertir un verbo regular en pasado, lo que tenemos que hacer es tomar el verbo en forma base y adicionarle al final ed o de. Dependiendo de qué, si el verbo termina en una vocal diferente de, lo que vamos a hacer es adicionarle ed al final. Pero si el verbo termina en la vocal e, solamente le adicionamos la d. Ejemplos de esto: el verbo caminar se escribe W-A-L-K. Termina en una letra que no es la vocal e, entonces para poner este verbo regular en pasado le adicionamos ed al final y queda W-A-L-K-E-D, se pronuncia walked. Pero por ejemplo con el verbo sonreír, que se escribe S-M-I-L-E, el verbo tiene la terminación e, con lo cual lo único que tenemos que hacer para poner este verbo en pasado es adicionarle la letra d, con lo cual queda S-M-I-L-E-D y se pronuncia smiled. Y ya tenemos la primera regla para convertir un verbo regular en pasado. Segunda regla a tener en cuenta: cuando el verbo regular termina en y antecedido de una consonante, para poder poner este verbo en su forma pasada tenemos que cambiar la y por ied y con esto el verbo queda en su forma del pasado. Ejemplo, el verbo llorar, C-R-Y, como vemos tiene una Y y antes de la Y hay una consonante. Para poder poner este verbo en forma pasada siguiendo esta regla, lo que tenemos que hacer es cambiar esa Y y poner IED, con lo cual el verbo quedaría C-R-I-E-D, se pronuncia cried y significa lloró o llorado. Tercera regla a tener en cuenta: si el verbo regular termina en la letra Y, pero antes de la letra Y hay una vocal, el verbo se pone en forma pasada simplemente adicionando ED. Ejemplo, el verbo jugar, P-L-A-Y, play, termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal que es la A. Con lo cual, si queremos el pasado de este verbo, simplemente tenemos que adicionar ed al final, quedaría P-L-A-Y-E-D, se pronuncia played y ya es el pasado del verbo jugar en inglés. Cuarta regla para tener en cuenta: si el verbo regular es monosílabo, termina en una consonante antecedida de una vocal, lo que hacemos es duplicar esa consonante del final y poner ed para poner el verbo en pasado. Un poco enredado, pero veamos un ejemplo. El verbo parar, stop, es un verbo de una sola sílaba, stop, termina en una consonante y antes de la consonante hay una vocal. Entonces, para poder poner este verbo en pasado, lo que hacemos es duplicar la última consonante y colocar ed al final, con lo cual el verbo stop quedaría S-T-O-P-P-E-D, en su forma pasada se pronuncia stopped.
Para esta regla existen excepciones. ¿Cuáles son? Si el verbo termina en C, W, X o Y, las cosas cambian un poquito. Si el verbo termina en C, tenemos que adicionar una K y ahí sí colocar ed para que el verbo quede en pasado. Ejemplo, el verbo picnic termina en C, pero si lo queremos poner en pasado, tenemos que colocar una K, una E y una D para que quede picnicked, y de esa forma este verbo queda en pasado. Otro ejemplo, el verbo box es una sílaba, termina en X, que es una consonante y está antecedida de una vocal. Si seguimos la regla deberíamos duplicar la X, pero como esta es una excepción, para este verbo simplemente ponemos ed, con lo cual quedaría el verbo en pasado B-O-X-E-D y se pronuncia boxed. Otro ejemplo de esta excepción, verbos terminados en W, que son monosílabos y que es consonante antecedida de una vocal. El verbo tow, T-O-W. Para poner este verbo en pasado, como es una excepción, simplemente ponemos ed. No tenemos que duplicar la consonante del final, con lo cual quedaría towed, T-O-W-E-D. Y la Y está dentro de estas excepciones. Por ejemplo, el verbo que veíamos antes, play, es una sola sílaba, termina en consonante antecedido de una vocal, no vamos a repetir la consonante, con lo cual queda played, P-L-A-Y-E-D. Quinta regla, cuando el verbo regular tiene dos o más sílabas, cuando esa última sílaba es tónica, es decir, tiene acento, es acentuada, y cuando termina en una consonante antecedida de una vocal, lo que hacemos es duplicar la consonante y poner ed a la terminación para que el verbo quede en pasado. Ejemplos de este caso, el verbo refer. El verbo refer tiene dos sílabas y es una sílaba acentuada la del final, con lo cual para poder obtener la forma del pasado de este verbo, duplicamos la última consonante y adicionamos ed, con lo cual quedaría referred. Otro ejemplo de este caso sería admit. La última sílaba es acentuada, son dos sílabas, termina en consonante antecedida de una vocal, duplicamos la consonante al final, ponemos ed y quedaría admitted. Y un ejemplo más de este caso sería el verbo debug. Debug, el pasado debugged. Sexto caso, el mismo caso, es decir, palabras de dos o más sílabas, pero esta vez que la última sílaba no es tónica, no está acentuada y que el verbo también termina en consonante antecedido de una vocal, simplemente ponemos ed al final. Ejemplos de esto tenemos listen, es un verbo de dos sílabas, listen, la última sílaba no es acentuada, termina en consonante antecedido de una vocal, simplemente ponemos ed y el verbo quedaría listened. Otro ejemplo, happen, happen, happened. Y un tercer ejemplo, visit, visit, visited. Para esta regla hay unas excepciones como son las palabras worship y kidnap, que quedarían worshipped y kidnapped. Y estas son las normas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a formar los pasados con los verbos regulares. Ahora veamos cuáles son las normas que tenemos que tener en cuenta en la parte fonética, en la parte de pronunciación del pasado de los verbos regulares. Básicamente son tres normas. La primera, si el verbo termina en sonido de T o de D, lo que tenemos que hacer es que el sonido del pasado va a ser el sonido de it. Ted. No vamos a leer it cuando leemos el verbo, tenemos que decir it. Ejemplos de esto, el verbo esperar, wait, lo escribimos W-A-I-T-E-D en su forma pasada, pero no lo podemos pronunciar waited, eso es una pronunciación incorrecta. La pronunciación correcta de este verbo sería waited, waited. Estamos haciendo un sonido de R para la T y ese sonido de la ED es como un it, waited. Otro ejemplo de este caso, el verbo visit termina en un sonido de T. El pasado de este verbo se pronunciaría visited, visited. Se escribe V-I-S-I-T-E-D, pero se pronuncia visited, visited. Otro caso de un verbo que termina en sonido de T, act. Para el pasado sería acted, acted. Ese it es muy importante en la pronunciación. Veamos los verbos que terminan en sonido de D. Ejemplo, add. También el mismo sonido, added, added, need, needed, decide, decided. Entonces, si el verbo tiene una terminación sonora en T o en D, para poder pronunciar su pasado, si es regular, decimos it al final. Visited, needed, decided, waited. Segunda regla de pronunciación, cuando el verbo termina en una consonante sonora. Ustedes se preguntarán, ¿cómo me doy cuenta que hay una consonante sonora al final? ¿Qué es eso? Pues muy fácil. Cuando yo pronuncio el verbo en su forma base y la última vocal siento que me vibra la garganta, eso es una consonante sonora. Ejemplo, play. Esa última sílaba del verbo hace que cuando yo la suene me vibra la garganta. Play. Eso es una consonante sonora. Otros ejemplos de este tipo de verbo. Listen, listen. Esa última sílaba hace que me vibre la garganta. Toe, toe.
esa última sílaba es una sílaba que me hace vibrar la garganta. O sea, el verbo termina en una consonante sonora. Y cuando me encuentro yo con este tipo de verbos que terminan en una consonante sonora y que son verbos regulares, cuando yo los veo en su forma del pasado, yo los pronuncio solamente adicionando un sonido de D al final. Ejemplo, played, listened, told. Y de esta manera estoy haciendo una pronunciación correcta de este tipo de verbos. Y la tercera regla de pronunciación de los verbos regulares en pasado: si el verbo termina en una consonante no sonora. Así como ya entendemos que una consonante sonora hace que nuestra garganta vibre cuando la estamos diciendo, la consonante sonora no nos da vibración en la garganta. Ejemplo, work. Ese work, ese último sonido, esa última consonante no nos da una vibración en la garganta. Work, stop, help. Ese tipo de consonantes son consonantes no sonoras. Cuando me encuentro con un verbo que termina en consonante no sonora, que es regular y está en el pasado, la pronunciación la hago de ese pasado, solamente adiciono un sonido de T. Entonces, si yo pronunciaba work en presente, para ponerlo en pasado tengo que hacer un sonidito de T adicional. Worked. Si yo lo escribo con la ED, W-O-R-K-E-D, pero yo no puedo pronunciar worked porque es una pronunciación incorrecta. Tengo que decir worked. Worked. Y asimismo, stopped, helped para los otros verbos. Ok, entonces tenemos reglas para poder escribir, para poder poner estos verbos regulares en pasado y reglas para poderlos pronunciar correctamente en inglés. Es un poco complicado, es un poco extenso, pero tenemos que meterle caña a esto, tenemos que meterle empeño, tenemos que meterle fuerza para poder aprender a hacer las cosas correctamente. Si hay algo que no has entendido, te recomiendo que revises el video nuevamente, y para este video específicamente te recomiendo que lo veas varias veces. Tenemos que asimilar muy bien estas reglas, sobre todo las reglas de pronunciación. Si aún así te quedan dudas, recuerda que siempre me puedes dejar un comentario, contáctame, yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si te ha gustado el material que has visto, por favor dale like al video y compártelo con tus amigos. Y como siempre, recuerda suscribirte, mantente al tanto de todas las actualizaciones de los videos que estoy publicando día a día. Te agradezco por toda la atención que has puesto para ver este video, nos vemos pronto, chao.